Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo. Cumpliendo nuestros 11 años, hoy primer programa de este año, de esta temporada. Bueno, con algunas, como verán, renovaciones, con algunas cositas nuevas, pero con las mismas ganas y con el mismo espíritu de siempre. Fueron 4 largos meses que no nos vimos, pero bueno, estuvimos de alguna manera comunicándonos. Y en primer lugar quiero agradecer, ¿no es cierto?, a los directivos del canal, como siempre, que nos dan la posibilidad de poder estar con ustedes. A ustedes que están allí detrás de la pantalla, como hace 11 años, firmes a la hora de la cena, como digo siempre, un horario privilegiado. Y con la paciencia de escuchar temas de salud, ¿no es cierto?, y de prevención. Agradecer a este gran equipo que me acompaña hoy, con caras de las de antes, con caras nuevas, pero con las mismas ganas de siempre, y tratando de que este año sea, digamos, un poco más llevadero en el sentido de hablar menos de enfermedades y más de prevención, y más de obtener algunos conocimientos sobre cómo cuidarnos de las cosas, ¿no?, sobre todo. Ojalá no tengamos que volver a hablar de esos 2 años que pasaron, pese a los cuales el programa lo hicimos, creo que pusimos nuestro granito de arena y gracias a Dios estamos todos bien. Así que, como siempre, agradecidos. A partir de hoy, todos los martes a las 9:15 de la noche estaremos aquí con un tema, como siempre les digo, por el interés, por el bienestar, por la salud de nuestros niños. Y hoy, para comenzar, un tema que me pareció importante, primero las damas, ¿no? Así que vamos a hablar de la salud en las mujeres. Como vamos a hablar mucho durante el año de los recién nacidos, los prematuros, de los niños, de los bebés, me pareció importante hablar de la mujer en general y a partir de determinada etapa. A partir de la adolescencia, una etapa bastante difícil, ¿no? Así que hoy nos dedicamos a la adolescencia, a la adultez, a la edad reproductiva, y para dar algunos conceptos básicos y sobre todo para empezar a hacernos los controles que estuvieron quietos durante 2 años y vamos a retomarlos. Vamos a ordenarnos, cosas básicas como siempre, claras, fundamentales, sobre todo para que podamos mantener el bienestar de esas mujeres, de esas madres, esas abuelas que son el sostén prácticamente de nuestras familias. Y como siempre, obviamente agradeciendo a mi familia que también me permite estar aquí y continuar, tener esta relación tan afectuosa y constante con ustedes. Así que gracias por estar y espero que tengamos un buen año. Así que vamos al programa directamente. Bien, estamos de vuelta y algunas consideraciones que las he agendado sobre la salud de las mujeres, ¿no? Esa persona, esas mujeres tan importantes en nuestras vidas, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, como les decía, nuestras hermanas, sin las cuales nosotros los hombres prácticamente podríamos transitar por la vida, pero nos faltarían muchas cosas. Así que yo quiero dedicarle este primer programa del año a ellas y contarle algunas cosas para que nos cuidemos, para que reconocer un poco todo lo que hicieron durante esta pandemia, ¿no es cierto?, que no se ha terminado. Por otro lado, es bueno recordarlo, no se ha terminado, todavía está el barbijo y hay cosas que todavía debemos cuidar. De ninguna manera la pandemia ha terminado, así que yo les sugiero que sigamos cuidándonos como siempre, como lo hemos hecho durante estos 2 años. Podemos decir que la salud de las mujeres y de las niñas está influenciada por factores genéticos,
factores biológicos y un montón de otros factores que concurren para que tengan un tipo de comportamiento distinto al de los hombres, ¿no? En principio, hay algo que es interesante. Las mujeres son más longevas que los hombres. El último censo mundial que se hizo en el 2017 puso la expectativa de vida de las mujeres en 75 años y de los hombres en 70. O sea que las mujeres biológicamente van a vivir más que nosotros. Sin embargo, eso no quita otro problema, y yo creo que tiene su explicación. A pesar de que son más longevas, de que viven más tiempo, también ocurre que se enferman más. ¿Por qué? Porque tienen que transitar un periodo que es importante en la vida de toda mujer, que es la etapa reproductiva, la etapa de tener sus bebés, de tener sus hijos. Y eso también afecta a la salud de la mujer. Las enfermedades no transmisibles, o sea, aquellas que son los accidentes, los problemas cardíacos, la diabetes, la hipertensión, todo lo que no sea infeccioso, siguen siendo las causas principales de padecimiento de las mujeres. Antes era casi irrelevante la cantidad de mujeres con problemas cardíacos. Hoy prácticamente podría decir que llevan la delantera. ¿Por qué? Porque la mujer ha asumido un rol importantísimo en la sociedad. Ha pasado a ocupar puestos de jerarquía, ha pasado a ocupar puestos de relevancia, lugares donde hay que tomar decisiones. Entonces comenzaron a presentar estos problemas que antes los padecían solamente los hombres, ¿no? Aparecen también los problemas oncológicos, no hay que perderlos de vista. Yo podría decirles que el cáncer más frecuente en la mujer probablemente sea el cáncer de mama y seguido por el cáncer del cuello de útero y el cáncer de colon. Sin embargo, el que más vidas femeninas se lleva increíblemente es el cáncer de pulmón, es el más maligno de todos. También están las lesiones autoinfligidas, o sea, esa que decimos, ¿cómo autoinfligidas? Yo mismo me las voy a provocar, sí, yo mismo me las voy a provocar. Son etapas de la vida, ese paso de la pubertad a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez, una etapa muy confusa donde se necesita mucho el apoyo de los padres, de los amigos, de la familia, y que algunas personas los transitan muy solos. Ahí hay que cuidar mucho porque aparecen cosas que hay que decirlas, aparecen las lesiones autoinfligidas, las tendencias suicidas, la drogadicción y otras adicciones, ¿no? También es cierto que 1 de cada 3 mujeres puede sufrir una lesión, una agresión sexual no deseada, y eso no es un problema menor, ¿no? Y también es importante saber que casi 1000 mujeres por día fallecen por causas prevenibles, como son el embarazo y el parto, consecuencia de un problema durante el embarazo o durante el parto. Así que a no perder de vista estas pequeñas consideraciones que levantamos a última hora como para comenzar el programa. Dicho esto, vamos a introducirnos en las etapas que les hablaba y tenemos unas imágenes importantes, interesantes para mostrarles, así que yo creo que si podemos comenzar, vamos a ir viendo, por ejemplo, algunas cosas como estas, ¿no? Que las mujeres y los hombres transitan las enfermedades en formas diferentes. O sea, un problema intestinal en el hombre no es lo mismo que un problema intestinal en la mujer. Un problema oncológico no es lo mismo de ninguna manera. Sí, de igual manera, las edades van a tener incidencia en la prevalencia de las enfermedades. Lo que yo les decía hoy, no es lo mismo una enfermedad en la adolescencia que en la edad de concebir, que en la etapa postconcepción o que en la adultez o en la vejez. Todos esos son, la edad tiene mucha importancia en la aparición de las enfermedades en las mujeres, ¿no? Es así que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con
Esto yo lo puse a propósito, no se pongan muy contentos. Este gráfico circuló en plena pandemia y puso contenta a mucha gente. En realidad fue una fake news, ¿no es cierto? Apareció una nueva clasificación de la OMS, que ya la conocemos de memoria, la Organización Mundial de la Salud, aparece como largando esta nueva clasificación, pero después saltó la verdad. Esto no fue cierto, ¿no es cierto? Eso fue algo que circuló y no es real, pero me pareció importante transmitirle porque algunos se quedaron con este concepto. Esa clasificación decía que el menor era el que tenía de 0 a 17 años. De 18 a 65 estaban los jóvenes, nos pusimos todos contentos, ¿no? 65 años ser joven era más que interesante, ¿no? 66 a 79 años comenzábamos con la Edad Media y 80 a 99, prestan atención a esto, 80 a 99 años recién se consideraban a los ancianos. ¿Y quiénes eran los mayores o los que tenían una larga vida? Los mayores de 100 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida del hombre se va prolongando, ¿no es cierto? Se va haciendo cada vez mayor. Esto puso contento, como les decía, a muchísima gente. Pero había un pequeño detalle, no era una noticia certera. Les voy a mostrar la realidad, les voy a mostrar la verdad, que es la siguiente placa. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora. De 0 a 5 años es lo que consideramos primera infancia, ¿sí? De 6 a 11 años es la infancia. De 12 a 18 años entramos en la adolescencia. La juventud comienza a los 14 y se puede extender hasta los 26 años. Y la adultez se considera que una persona está plena, adulta, puede estarlo antes, por supuesto, depende de cada persona. Esto es una clasificación de 27 a 59 años. Y la vejez, lamentablemente, señores, señoras, le tengo que decir, comenzó a los 60 años. O sea que los que tenemos más de 60 años, como es mi caso, ya entramos en esta etapa. O sea que vamos a hacerle caso a la OMS y vamos a dejar de lado el gráfico anterior, pueden ir sacándolo de los teléfonos, del iPad, de sus apuntes, porque fue una clasificación que pretendió circular, pero bueno, no fue tan realista, ¿no? Bueno, hechas estas consideraciones, podemos observar e introducirnos directamente ya en qué enfermedades o en qué problemas van a tener estas personas, ¿no? Para lo cual vamos a contar que primera infancia e infancia lo vamos a dejar para programas que requieren bloques más intensos, más grandes, más largos, y vamos a adentrarnos directamente en la adolescencia, que para algunos empieza ahí entre los 12, 18 años, entre 12, 13 años, algunos un poquito antes, otros un poquito después, pero entre 12 y 18 años se es adolescente. Entonces, si observamos qué es lo que sigue cuando comienza la adolescencia, tenemos que empezar a hablar de problemas bastante serios. Por ejemplo, de la gran de enfermedades que tienen mucha prevalencia. ¿Por qué? Porque en esta etapa comienzan las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y el inicio de las relaciones sexuales viene marcada por un contexto que es un poco tabú, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Es preferible que el adolescente ingrese a esta etapa, y cuando digo el adolescente estoy hablando de una niña de 12 años, ¿no es cierto?, que puede tener relaciones sexuales seguramente y que puede ser mamá a los 12 años, como pasa mucho en nuestra provincia. ¿Y qué hay que hablar acá? Hay que hablarlo en las escuelas, hay que hablarlo en las reuniones de amigos, hay que hablarlo en la casa. O sea, qué mejor que un adolescente llegue a el inicio de su adolescencia conociendo los beneficios y las desventajas de entrar o de ingresar en la adolescencia.
¿Por qué? Porque van a empezar, al tener este tipo de relaciones, las primeras enfermedades, ¿no es cierto?, por la que pasa casi todo el mundo, y que son las enfermedades de transmisión sexual, yendo desde una simple blenorragia, ¿no es cierto?, que pues es una infección, a algo más preocupante como la sífilis o la lues, el HPV o incluso el VIH, o sea, el SIDA. Una persona de 12, 13 años que no recibió la suficiente preparación, que no tuvo esa comunicación con sus mayores, con sus hermanos mayores, con sus padres, con sus abuelos, con sus amigos, y que va inocentemente a tener su primera relación sexual, esa primera relación sexual le puede costar una gran enfermedad, y es algo para toda la vida. Por eso hay que hablar mucho de la educación sexual en los colegios, en las escuelas, en la casa sobre todo. Hay que perder el temor a hablar, ¿no es cierto? Hay que hablarlo en la mesa, no hay problema. ¿Por qué? Porque la prevalencia de estas enfermedades es significativamente mayor. Prácticamente es el doble en las mujeres que en los varones. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué va a ser el doble si las relaciones sexuales son iguales? Bueno, pero ¿qué pasa? El varón tiene más tendencia, ¿no es cierto?, a tener relaciones, podríamos llamarlas así, oportunistas, o sea, en determinado momento. Se da, se dio y bueno, pasó. Y a lo mejor el otro día ya uno se olvida y ni se acuerda, pero la relación la tuvo y si no se cuidó, el problema puede aparecer. Por lo tanto, esto es lo que quiero recalcarle. Es fundamental la consulta ginecológica para promover medidas de protección de ETS. ¿Qué son las ETS? Son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuando está ese paso ahí entre los 11, 12 años, donde la nena, la niña ya le cuesta ir al pediatra, porque ya siente vergüenza, ya siente pudor. El varón no, el varón se queda con el pediatra hasta los 15, 16 años. Yo he tenido algunos que los he atendido hasta que se fueron a la universidad. Sin embargo, las niñas a los 12, 13 años ameritan una consulta con un especialista en ginecología infanto-juvenil. Hay una especialidad en ginecología que es la infanto-juvenil, donde se prepara a la persona para todo este tiempo que va a transcurrir durante su adolescencia, para que no llegue tan desarmada, ¿no es cierto?, tan sin condiciones de defenderse ante una persona que quizá tiene mayores conocimientos de esto. Hay que promover las medidas de protección de las enfermedades de protección sexual mediante métodos de barrera. ¿Qué son los métodos de barrera? Los métodos de barrera son los anticonceptivos. No hay que tener temor a hablar de los anticonceptivos. Existen de diversos tipos, ¿no es cierto? Y todo el mundo los conoce. Es más, son prácticamente los anticonceptivos, los preservativos de distribución gratuita en los CAPS, en los hospitales. Y si no, están al acceso en una farmacia, ¿no? Así que, pero hay que saber para qué sirve, por qué usarlo. No es solamente por temor a un embarazo, no, es para cuidarse sobre todo de una enfermedad. El embarazo sería lo de menos en este caso, ¿no? Y estimular la vacunación. Esta vacunación que fue un poco controvertida al principio, que nos costó acostumbrar a la gente, que en el 2011, ya pasaron 11 años, empezamos a recomendar la vacunación de la famosa vacuna del HPV, ¿no es cierto?, el virus papiloma humano. Y se lo indicábamos a las niñas, a los 11 años tenían que ponerse las vacunas. Eran 2 dosis, con 2 dosis esa persona estaba protegida contra el HPV. Y después se pudo incorporar también en los varones, y es obligatoria a partir de los 17 años. ¿Qué hace esta vacuna? Esta vacuna previene contra el virus papiloma humano, o sea, el HPV, que es una infección genital que es mucho más visible en los varones, obviamente por la localización de sus genitales, y que en las niñas cuesta mucho verlo porque está metido prácticamente dentro de los genitales
y uno no tiene acceso, no la ve. Son pequeñas verrugas que van apareciendo como verrugas, pero ¿qué pasa? Si es verrugas, bueno, no pasa nada. No, esto tiene que darles claro, son lesiones precancerosas. El HPV no tratado a tiempo, no diagnosticado a tiempo y dejado evolucionar por su cuenta, puede terminar el día de mañana en un cáncer de cuello de útero. Y realmente créanme que es muy doloroso que hoy, 2022, en este año 2022, haya una persona que padezca un cáncer de cuello de útero por no haber tomado las precauciones que pudo haber tenido, y lamentablemente se está viendo cada vez en personas más jóvenes. Y tener un cáncer de cuello de útero a los 30 años, les puedo asegurar que no es nada agradable ni para la persona ni para toda la gente que lo rodea, ¿no es cierto? Entonces, gracias a la vacunación con el HPV, con la vacuna que hay que ponérsela a las niñas a los 11 años, a los varones a más tardar a los 17 años, a los dos a los 11 años, quise decir, 2011 se instituyó para las niñas, 2017 para los varones, pero los dos tienen que ponerse. Y con eso prevenimos en un 99% el cáncer del cuello de útero. Bien, esto hablando un poco de los adolescentes. Continuamos porque no termina aquí el tema de la adolescencia, ¿no? Aparecen también en la adolescencia otros trastornos que no están en esta placa, están en la siguiente, que son estos. Fíjense, los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito. Cosa que antes no existían, pero bueno, se bajó la edad, ¿no es cierto?, en que las personas pueden manejar. Los adolescentes son los que yo creo que hoy manejan más que nunca y más que nadie. Y no es raro que un adolescente tenga su propio vehículo, sea un automóvil, sea una moto, sea una bicicleta. Y lamentablemente ahí se da una conjunción, que en algún momento lo vamos a hablar, que es donde intervienen el vehículo, se mezcla con la ingesta de alcohol y, por qué no, quizás también con alguna sustancia. Entonces, la velocidad, el alcohol y las sustancias, concretamente las drogas, son el cóctel perfecto para que los adolescentes tengan esos accidentes que vemos en la televisión a la mañana temprano, los viernes, sábado y domingo, 4 o 5 adolescentes con botellas adentro del auto, y bueno, lamentablemente algunos con resultados bastante malos, ¿no? En segundo lugar, lo que le decía hoy en la introducción, las lesiones autoinfligidas. ¿Qué son lesiones autoinfligidas? Son las que la misma persona se hace. Hay personas que no pueden, digamos, entran en una etapa muy difícil en la adolescencia, donde no son escuchados atentamente, se marginan, se aíslan, pueden padecer alguna enfermedad y no pueden compartirla con nadie. Entonces aparecen estas donde los chicos empiezan a autolesionarse. Entonces se hacen cortes, se hacen lesiones que son autoprovocadas. Algunos dirían para llamar la atención, y a veces sí, pero otras veces no. Otras veces ante la falta de apoyo, ante la falta de confianza, como también lo es el hecho de entrar en un terreno que es bastante delicado, pero que lamentablemente hay que saberlo. En la adolescencia, en esa que empieza a los 12 años y que transita hasta los 17, 18 años, es donde se produce la mayor cantidad de brotes de enfermedades mentales. Y entre ellas se lleva las palmas la esquizofrenia. No es raro observar de que un chico o una niña, bueno, hoy estamos hablando de las mujeres, pero un adolescente de 15 y 16 años que ha sufrido de bullying, que viene de un matrimonio separado, que tiene problemas con los hermanos, que no se puede relacionar con la sociedad, que tiene problemas en el colegio, que no le va bien en su trabajo. Y comienza con esa
con esa patología, comienza a deprimirse, comienza a tener trastornos de ansiedad y lamentablemente pueden terminar en la esquizofrenia. Todos sabemos lo que significa la esquizofrenia, que un adolescente tenga una esquizofrenia en la familia, ¿no? Prácticamente una autodestrucción, yo diría, que involucra a toda la familia, ¿no? Bien, si continuamos con las edades, hemos transcurrido un poquito el tema de la adolescencia, vamos a encontrarnos con otra etapa. ¿Y qué es la mujer en la etapa reproductiva? ¿Qué es la etapa reproductiva? La etapa reproductiva es, digamos, cuando la mujer está en condiciones de concebir un bebé. Y si vamos para atrás y estamos en condiciones de los 11, 12 años, ¿hasta cuánto? Y hasta los 35, 40 años, esa es la etapa reproductiva. Por supuesto que lo óptimo es en el medio. No es bueno que un adolescente tenga un bebé, tampoco es muy bueno que una persona que está acercándose a los 40 años va a tener más riesgo, puede tener su bebé tranquilamente, va a tener que cuidarse mucho más. Pero la etapa reproductiva es esa, desde la adolescencia hasta esa edad. Y empiezan los trastornos del embarazo. Esto va a depender, por supuesto, de cómo se cuide cada persona, de su ginecólogo, de su obstetra. Un embarazo bien encausado tiene que funcionar bien. Si la mujer se alimenta bien, se cuida, hace los controles que corresponden, no tiene una enfermedad congénita, no tiene un trastorno en el desarrollo y seguramente su embarazo lo va a cursar como tiene que ser, no como una enfermedad. El embarazo es una condición fisiológica, no es una enfermedad. El embarazo de alto riesgo es otra cosa. El embarazo y el parto son cosas totalmente normales y que no deberían influir si es que no aparece ninguna complicación. También en estas mujeres vamos a tener enfermedades neurológicas, son muy comunes las depresiones posparto, después del nacimiento, los brotes, como le hablaba de esquizofrenia, la depresión, la pérdida de la pareja, la separación de la pareja, la pérdida de un bebé, cosa que puede ocurrir. Y fíjense que cómo se mezcla con lo que les decía hoy. Aparece en primer lugar el cáncer del cuello uterino. El cáncer del cuello uterino, algo que debía estar descartado de la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque habitualmente se llega tarde al diagnóstico. Uno dice, no, yo no lo voy a tener, entonces no me hago el examen que corresponde. Y no es así porque puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Por supuesto que la mujer en esta etapa, 23, 24, 25, 30, 35, 40 años, no está exenta de las enfermedades que padecen todos los hombres. Y como les decía, como van adquiriendo mucha relevancia las mujeres, cosa que corresponde, y adquieren puestos de jerarquía, hoy está demostrado que las mejores CEO, o sea, las mejores gerentes, son mujeres. En empresas manejadas por mujeres, grandes corporaciones manejadas por mujeres. Por supuesto que se exponen a una enfermedad cardíaca, a padecer una diabetes, a padecer una hipertensión arterial. Las enfermedades metabólicas, ¿no es cierto?, son otras muy frecuentes y ni hablemos de las degenerativas, que son esas famosas enfermedades con nombres raros, pero que cada tanto aparecen, como la ELA, ¿no es cierto?, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerodermia, el lupus eritematoso. Esto yo hoy les nombro. La idea es hacer una introducción del programa hoy, dónde nos vamos a situar, cuál va a ser nuestra conversación, cómo nos vamos a comunicar. Hablando de comunicar, ahí tienen en pantalla el nuevo teléfono, eso le quería comentar. Es el 3764 22 14 40. A partir de ahora nos comunicamos por mensajes de texto o por mensajes por WhatsApp a este teléfono. Por favor, no envíen mensajes de voz porque no los podemos recuperar y no los puedo contestar. Y yo les aseguro que los mensajes que no contestemos en el transcurso del programa van a quedar grabados, porque en el transcurso de la semana y antes del próximo programa, ya sea de una manera u otra, probablemente a través de un WhatsApp web, le iré contestando todas las preguntas que puedan, ¿no? Así que a partir de hoy ese es nuestro número, esa es nuestra vía, y también Facebook, que
lo usamos habitualmente y también estamos en Instagram, así que hay maneras de comunicarse. Por eso digo que no hemos perdido el tiempo en estos 4 meses. Bien, creo que nos queda un poquito más y vamos a la etapa postreproductiva y acá las palmas se las lleva el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama podemos decir que es el cáncer más frecuente en la mujer. Es el que aparece más frecuentemente. Después está el cáncer colorectal, o sea, el cáncer de colon. Sin embargo, el más maligno no es el más frecuente, pero es el más maligno, es el cáncer de pulmón. Que las mujeres también lo padecen. ¿Por qué? Porque las mujeres también fuman. Y si no fuma la mujer, fuma el marido. Y ahí la mujer es lo que se llama un fumador pasivo. O sea, al fumar el marido y fumar en la casa, la mujer y los hijos también están fumando y absorbiendo las toxinas. Bueno, la hipertensión arterial, a comer sin sal, a cuidarse con las comidas, a hacer ejercicio, a hacer dieta, a tratar de bajar un poco los decibeles. La diabetes, bueno, si uno toma todas estas precauciones se puede evitar, a veces no. Y la obesidad, que es una cuestión a veces desde un trastorno de ansiedad hasta también por ahí el no cuidarnos un poquito y tener que llegar a este extremo. Ojo que todas estas enfermedades van a tener incidencia en la etapa, que yo las nombro acá en la etapa postreproductiva, o sea, como que aparecieran después de que la mujer ya pasó los 40, 45 años, pero no, tienen plena vigencia en la mujer joven. Es más, si la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular aparecen en el transcurso de un embarazo, estamos en grandes problemas. Se transforma automáticamente en un embarazo de alto riesgo. Bueno, esto es un poco lo que le quería contar así a grandes pasos para situarnos en el programa de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa, muy breve, y nos quedan unos minutitos para hablar de los 5 exámenes que ninguna mujer debe dejar de hacerse en este año y en los años subsiguientes. 5 exámenes, tomen la virome, anoten, sáquenle foto a la pantalla, una capturita, porque son los exámenes que vamos a tener que hacernos en el transcurso de este año y después de 2 años de pandemia. No se vayan, ya volvemos. Estos son los consejos de Manolo en su temporada número 11.